Segunda palabra del Señor en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La encontramos narrada en Lucas 23, 39 y 43. También en Mateo 27, 44 y en Marcos 15, 32. La respuesta de Jesús a Dimas, el ladrón crucificado con él: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra que vamos a entender, a tratar de explicar en este Viernes Santo. La cruz no es castigo, la cruz es bendición, es gracia. Cuando el Señor nos da la gracia de estar en la cruz, Él está con nosotros en la cruz, ayudándonos a cargar la cruz. Por eso es el momento en el cual podemos aprovechar y estar en arrepentimiento. Es el momento del arrepentimiento y de la esperanza, soportada en la misericordia de Jesús. Lo que nos enseña Dimas, el buen ladrón, como se llama, bueno porque se volvió bueno en el último instante de su vida, no porque robar sea bueno, ¿sí? Por eso le decimos el buen ladrón, el ladrón bueno crucificado al lado derecho de Jesús. Esa lección que nos da él, vamos a entenderla, es una lección formativa, es normativa, tiene mucho para nosotros entender qué fue lo que él hizo, en qué fue que atinó. En Dios no se pierde nada, ni siquiera el pensamiento fugaz que a él se le ofrece. Ahí lo tenemos en Dimas. ¿Qué hizo para merecer el cielo sino pensar en Dios, en Jesús, que también estaba clavado e impotente junto a él? Jesús vino a consumar la redención, vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a perdonarnos, muriendo en la cruz. Y estamos en el instante donde Jesús ya está crucificado, está en sus 3 horas de agonía, y pues en esa agonía pues él tiene sed, pero esa sed es de que nosotros le entreguemos nuestros pecados. Y pues el primero, el que entendió eso, fue Dimas, porque en ese gesto, al mirarlo a él, siendo que es un hombre bueno y justo, el que estaba ahí crucificado en el medio, le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Mire, un instante de arrepentimiento fue el que tuvo Dimas para ganarse el cielo. Y él nos representa a todos nosotros. Nosotros somos pecadores como él, y nos da esa enseñanza, esa lección, que podemos ganarnos el cielo, podemos volvernos buenos en el último instante, podemos acertar. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, y Él insiste en que nos salvemos todos, o por lo menos el mayor número, y se inventan nuevas estrategias de salvación, nos da unas enseñanzas, nos dice: hagan así para que puedan encontrar la salvación que soy yo. Entonces vamos avanzando en esta enseñanza, y el Señor nos dice: ¿recuerdan a Dimas, el buen ladrón? ¿Tienen idea de cuánto tiempo fue pecador y delincuente? ¿Saben cuántos y qué graves delitos y pecados cometió? No, ¿verdad? A Dios, para perdonarlo y salvarlo, le bastó un solo instante de arrepentimiento y de confianza en Él para salvarlo. ¿Necesitan una prueba mayor de la misericordia de Dios? El día y el instante de la redención de Dimas fue el de su encuentro personal con Jesucristo. Y ese también será el día de la redención de ustedes, si se arrepienten y buscan el perdón y la misericordia de Dios. Vengan, beban y vivan. El Señor no tiene una balanza. El Señor no está pesando nuestros pecados y pesando los pecados de uno y otro, ¿sí? Pecar es ofender, lastimar su corazón sacratísimo. Pecar es apartarnos de su gracia, apartarnos de Él. Ese es el pecado. El Señor nos dio gracias, talentos, el Señor nos dio la vida, mayor muestra de su amor, todo por amor, todo lo que
somos y tenemos todo es gracia y bendición de Dios. Pero lo único que sí nos pertenece de verdad a nosotros, lo único que tenemos nosotros, es nuestro pecado. Y es lo único que Él quiere que nosotros le entreguemos, que le entreguemos nuestro pecado, que tengamos un gesto como Dimas de arrepentimiento, que nos arrepintamos, que al arrepentirnos y al ir al sacramento de la reconciliación y entregar nuestro pecado ante el sacerdote, Él nos da la absolución, Él nos perdona. Y esos pecados son borrados de su mente, de su haber. Esos pecados ya no son recordados. Ya el Señor ya lo perdonó. Entonces, al salir del sacramento debemos darle gracias, Señor, porque has perdonado mi culpa y mi pecado. Gracias, Señor. Claro, somos débiles. Tenemos la tendencia al pecado. Eso se llama concupiscencia. Por esa concupiscencia, pues volvemos a caer y volvemos a pecar. Entonces el Señor nos insiste en que nos levantemos, en que no nos quedemos caídos, que vayamos a Él cuantas veces necesitemos ir, porque Él es la misericordia absoluta, Él es el perdón, Él es el amor. Él quiere recibir ese instante de arrepentimiento. Mire lo que hizo Dimas, tuvo solo un instante de arrepentimiento y pensando y viendo quién era Jesús, pues se dijo, no, pues Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y eso, el Señor le dio esa respuesta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa respuesta es decir, que con la muerte del Señor se abría el cielo y entraban todos los justos y bienaventurados que habían muerto en la antigüedad hasta Jesús, hasta antes de Jesús, todos esos que habían muerto, esos iban a entrar al cielo porque el cielo se iba a abrir. Estaban en el seno de Abraham esperando que se abriera el cielo para entrar con él. Y Jesús le dice a Dimas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que Dimas entró al cielo con Jesús. Ese acto de arrepentimiento le perdonó todos sus pecados, todas sus maldades, todo lo que pudo haber hecho. Porque humildemente dijo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate, y el Señor se lo llevó para el cielo. Entonces, Él es un santo que nos representa a nosotros como pecadores y que nos enseña. Estamos entendiendo esa enseñanza que Dimas, ¿qué fue lo que acertó? ¿Qué fue lo que hizo Dimas para ganarse el cielo? Entonces, para ganarse el cielo, tenemos en las enseñanzas de la espiritualidad, ¿cómo fue que Dimas se ganó el cielo? ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Cuál fue el secreto de Dimas? Entonces les voy a leer esta enseñanza al pie de la letra, porque es que esta enseñanza es fundamental, esta es la clave de todo esto. Dice así la enseñanza. La puerta para venir a mí, el único camino para ir al Padre, es María. Y la llave para abrir esa puerta es solamente la cruz, dignificada como signo con mi sangre. La combinación o clave genuina es esta. Yo el camino, María la puerta, la cruz la llave. Si estas tres se dan al tiempo, se acierta. El reino es inequívoco. Dios se manifiesta y da. El cielo es seguro. Es el premio, es la meta, es el principio y es el fin. Por eso el ladrón perverso y asesino, Dimas, el crucificado a mi derecha, atinó a ganarse el cielo. Ahí encontró al tiempo la combinación perfecta. Yo a su lado, a su espalda la cruz, y al frente la Inmaculada, dolorosa en esa hora. No necesito más. La teología de los teólogos altisonantes se quedó frustrada, porque ellos que señalaban medios no atinaron con la meta. Pero los tres concurrentes de la clave abrieron a los interrogantes de un ladrón la plena realidad del misterio velado a la prepotencia altisonante y engreída.
Reflexionen hoy con el pasaje mío en el Calvario. Reflexionen con la palabra humilde del ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y como el reino soy yo mismo, ¿qué memoria podía hacer fuera de mí? Lo que él pedía era una afirmación. El reino tenía que ser para ese pobre que bien sabía que no tenía virtudes ni prestigios, que era un desposeído, un hombre en cruz y por tanto con la mente, las manos y el corazón vacíos. Es preciso estar vacíos en sí para acceder a mí. Sean pues ustedes como Dimas, que a imagen de María la Inmaculada se confesó pobre y me confesó rico. Se confesó impotente y me confesó poderoso. Se confesó incapaz y me confesó el único capaz. Y por eso no podía más que alabarme en la más decidida adoración contemplativa desde su propia cruz, que era la mía, porque ninguna cruz lo es de verdad si no es en mi cruz. Hoy reflexionen esto. Aprendan a despojarse. Reconózcanse vacíos, confiésense inútiles y reconózcanme a mí como el Señor. Empiecen ustedes por entender y por asimilar esto. Si tal hacen, estarán atinando en el manejo de la clave y poseyendo el reino para enseñar a otros el modo de ganarlo. Hermanito simple. Bueno, acá termina esta enseñanza que les estaba leyendo. Miremos esa combinación, esa clave que encontró Dimas. Se encontró con Jesús crucificado, se encontró con María, que estaba ahí, y se encontró en su propia cruz. Eso fue el acierto. Ahí encontró todo. Se vio impotente, se vio desposeído, se vio vacío, con mente, mano y corazón vacíos, no tenía nada, pero lo confesó a él. Lo confesó rico, lo confesó poderoso, lo confesó capaz de hacer lo que le estaba pidiendo, y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero si avanzamos un poquito más en esta enseñanza, si profundizamos, pues que al lado izquierdo había otro ladrón, ¿sí? Y mire que Dimas estaba confesando quién era Jesús, dando testimonio de la verdad, pues el otro ladrón pues estaba haciendo lo contrario. Entonces en la misma cita bíblica encontramos que dice: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Entonces mire cómo tenemos aquí en esta cita bíblica el testimonio verdadero que señala la verdad de quién era Jesucristo. Lo estaba diciendo Dimas y lo estaba señalando. Estos dos ladrones, a la derecha y a la izquierda de Jesús, son ejemplos de ¿qué? El ladrón de la izquierda es ejemplo y maestro y modelo del testigo falso, del que niega la verdad, la suplanta y la camufla, por intereses personales, miedo, utilitarismo, afán de lucro económico, notoriedad, ganancia o ventaja de cualquier clase, o por cobardía simplemente. El ladrón crucificado a la derecha es ejemplo, maestro y modelo del verdadero y auténtico testigo, el que solamente señala la verdad para que ella se demuestre sin temor, sin afán de notoriedad, de recompensas y de lucros. Por eso es señal de Jesucristo, como lo es María Santísima, la testigo fiel por excelencia, copia consciente, libre y auténtica del verdadero testigo, por sí y por antonomasia, que es Jesucristo, el que muestra quién y cómo es su Padre del cielo. Oigamos, escuchemos y recordemos esto. Gestas, el llamado mal ladrón,
es el patrono, maestro y modelo del testigo falso. Dimas, el llamado el buen ladrón, es el patrono, maestro y modelo del testigo verdadero. Ambos estuvieron en la misma circunstancia junto al testigo verdadero y auténtico, que es Jesucristo, quien vivía y sufría la misma prueba. Pero se distingue el uno del otro por su acción y reacción frente a la prueba. Gestos es modelo y maestro del cobarde y falso testigo. Dimas es modelo y maestro del testigo valiente, auténtico y verdadero. Siempre ha habido testigos de una y otra clase, pero en la cruz, frente a la verdad, que es por sí y en sí el maestro y modelo del testigo verdadero, se oficializan dos escuelas de comportamiento frente a la verdad y a la trascendencia de la prueba: los de los falsos y de los verdaderos testigos. Ante ellas están todas las personas del mundo. Por tanto, para ser o no testigo verdadero, ser o no serlo es cuestión de preferencias. El auténtico y verdadero testigo, en contraste con el falso, es aquel con su testimonio señala la verdad para que ella se demuestre en sí y por sí, y la verdad auténtica es Dios, no lo olvide. Mire cómo acá en esta otra enseñanza nos están mostrando pues las actitudes del uno y del otro, de los dos ladrones crucificados, ¿sí? ¿Cómo fue la acción y la reacción del uno y del otro? Estaban en la misma situación, pero no hicieron lo mismo, reaccionaron de manera diferente. Por eso el uno se ganó el cielo y el otro se fue para el infierno. Miremos cómo los seguidores del diablo aceptan su antidón y se rebelan permanente, persistente e insistentemente en contra del don de Dios. Por eso difícilmente logran su perdón, porque ni lo buscan ni lo aceptan. Esa es la actitud de Gestas, el mal ladrón. La humildad es don de Dios que hace posible que Dios escriba derecho sobre renglones torcidos. Por eso se hace el milagro de la salvación de todo pecador que se arrepiente, sin importar ni el tiempo, ni el lugar, ni la medida del arrepentimiento. Esa es la actitud de Dimas, el llamado buen ladrón. Pocos han descendido a la humilde entrega del ladrón crucificado a mi derecha. Recuerden que esa humildad y esa entrega a él le mereció la vida eterna. Otros que solo se limitaron a ver de lejos la cruz, o si acaso, o cargada con protestas movidos por el peso y la fuerza de las circunstancias, no se encontraron conmigo y por lo mismo no ganaron el premio prometido. Por eso hay muchos Gestas y hay muchos Judas, porque Judas es otro quien de los 12 apóstoles caminó 3 años al lado de Jesús, estuvo al lado de él, pero no lo dejó entrar en él, ¿sí? No lo escuchaba y él hacía siempre su voluntad, pretendiendo mejores resultados. Pero ya sabemos el final de Judas. Judas es la comparación de Gestas. Gestas y Judas son de la misma talla. Y Dimas es el pecador, el ladrón asesino. También andaba lejos, siguiendo sus caprichos. Pero subió a la cruz y desde ella descubrió a su lado, en otra cruz, al Señor. Escuchó su palabra y abrió su corazón. Eso fue suficiente para que en ese encuentro Dimas dejara entrar al Señor a su corazón, y eso fue suficiente para que el Señor lo hiciera santo. Esa misma tarde entró en el reino, mientras Judas y Gestas entraron en el reino de la muerte. Dimas fue santo, Judas y Gestas no. Vean qué fácil es ser santo para los sencillos que se humillan y se entregan. Abran sus corazones y déjenlo entrar para que cenemos juntos. Déjense santificar. Quien santifica es el Señor. Por eso,
oremos desde nuestro corazón diciendo: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¿Sí? Jesús, en ti confío. Y Él nos dará la vida eterna. ¿Quiénes han sido los santos? ¿Han sido los inmaculados, los que nunca pecaron? ¿O los santos son los pecadores que se arrepintieron y llegando a la conversión albergaron y aceptaron al Salvador? Pues eso fue lo que hizo Dimas. Por eso el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo te llevo al cielo, y quienes están en el cielo son los santos. Entonces Dimas es santo. Por eso el Señor nos da una oración donde podemos invocar su asistencia, su intercesión, diciéndole: San Dimas, representante de los pecadores impenitentes como yo, ora por mí. Amén. Miren esta oración tan bonita. San Dimas, representante de los pecadores impenitentes como yo, ora por mí. Claro, él no hizo ninguna clase de penitencia, él no vivió un proceso de conversión de años, de arrepentirse, de darse golpes de pecho, nada de esas cosas. En el último instante de su vida logró la salvación. Pero ¿tendremos el último instante de nuestras vidas? ¿Estaremos lúcidos en ese último instante? ¿Podremos darnos la vuelta y mirar al Señor y decirle: ten piedad de mí? ¿Podremos? Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de arrepentirnos, de convertirnos, porque no sabemos si tenemos la misma suerte de Dimas, que en el último instante se salvó. Nosotros no nos arriesguemos a esto. También nos dice que le digamos: Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, con esas 4 palabritas que fueron la base de la oración de Dimas. Señor, acuérdate de mí, pues cuando estés en tu reino, pero acuérdate de mí, Señor, ayúdame a vivir esta cruz, ayúdame a soportar esta cruz, dame la gracia de bendecirla y de abrazarme a ella para poder conseguir la gracia de la salvación. Y también nos da otra oración que el Señor nos dice que pues nosotros que hemos sido salvados por su sangre, ¿sí?, tenemos la capacidad del arrepentimiento y de la reconciliación, tenemos la capacidad de la perseverancia final y de la salvación definitiva. Pero nos basta tener el coraje de Dimas, el ladrón arrepentido, y confiar como él en el poder y en la misericordia de Dios. Entonces también le podemos decir: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de Dios, perdona mis pecados. Jesús, Hijo de Dios, acuérdate de mí, ahora y siempre. Amén. Mire qué oración tan bonita. Y el Señor nos dice: esto les bastará, palabra mía, como le bastó a Dimas, para ser escuchados por mí y por mi Padre en mí. Si esto dicen, es porque el Espíritu Santo los inspira. Por tanto, no se queden caídos en el pecado y en el mal. No importa cómo y dónde estén. Vengan a mí, que yo, el que soy, el que somos, el uno, el santo, el perfecto, el todopoderoso, yo los resucitaré haciendo posible el que puedan vivir en mí como yo en el Padre. Alégrense, alégrense, alégrense. ¿Recuerdan el encuentro de Dimas el ladrón con Jesús en la vecindad de sus cruces respectivas? De eso habla el Evangelio. El abismo del odio de los hombres es inmenso, pero mayor es el abismo del amor de Dios. Por eso, cuando caigan en pecados, no se queden caídos y sin esperanza. Recordando que el amor de Dios es de su esencia, déjense levantar por su misericordia. Bueno, entonces estas reflexiones que se han hecho en torno a Dimas, en torno a esta palabra que el Señor le dio la salvación a un pecador que se arrepintió. Entonces aquí lo importante es la respuesta que da el Señor. Miren el amor tan grande, la misericordia tan infinita de nuestro Dios,
que solo basta un gesto de nuestro arrepentimiento, un gesto de nuestra voluntad para conseguir la salvación. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de imitar la conducta de Dimas, de imitar la conducta de tantos santos como Pedro, que lo traicionaron, se arrepintieron. Pero el Señor le bastó ese gesto de arrepentimiento, de humillación, de entrega a Él, de encontrarse con Él. Ese es el encuentro, eso es resucitar, eso es nacer para la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.